¿Cómo explicamos lo que sucedió el jueves en Nicaragua con la liberación de los presos? ¿Cuál es la motivación de la dictadura de Ortega para liberar a 222 presos? Exactamente en la naturaleza del régimen que tenemos, ¿ya? Un régimen que es un régimen familiar, que se pretende imponer como una dinastía en el poder, tan demostrado, ¿verdad? Una familia que, por cierto, es más grande que la dinastía somocista, varios hijos que tienen funciones de Estado, independientemente de las formalidades. Entonces, para sostenerse en el poder, han hecho de todas, y por supuesto fuera del orden constitucional. Entonces, es la naturaleza del régimen, ¿no? Que no permite ningún amago incluso del ejercicio de ciudadanía, de cuestionamiento y de defensa de los derechos, que no admite fiscalización alguna. Entonces, si te fijas, eh, el acto del encierro, el destierro, se da en un contexto que no ha cesado la represión. En abril próximo cumplimos 5 años de represión. Y entonces, como lo dijo en su momento, que fue denunciado por una ciudadana nicaragüense que trabaja en el Banco Central, y fue testimonio, creo, en el Congreso de Estados Unidos, ella denuncia el vamos con todo. Y en simultáneo, también, creo que el primer general sancionado por los Estados Unidos eh, dijo que a los enemigos les recetaban la cárcel, el exilio, el cementerio. Y entonces han hecho de todo. Todavía si recordamos al difunto Tomás Borges, dijo que lo peor que le podía pasar al Frente Sandinista era volver a perder el poder. Y dijo, hagamos lo que tengamos que hacer. El precio más alto sería perder el poder. Si el precio más alto sería perder el poder, es como máxima, para abajo todo estaba permitido para ellos, incluyendo las graves violaciones de derechos humanos, la Comisión de Crímenes Nacional, porque el acto de ayer, la expulsión, el destierro de esas más de 220 personas, es una expresión concreta de crimen, de lesa humanidad. Entonces, se aplica en eso, el tipo de poder que tenemos, porque no está dispuesto a ceder nada y mucho menos a perder el poder, como lo decía ese recuerdo de esta persona que fue dirigente del Frente Sandinista. ¿Qué sufrieron los presos políticos durante su encarcelamiento? ¿Qué tipo de tratos? Claro, nosotros tenemos, y ha sido desde las historias de 2018 para acá, nosotros tenemos documentado cerca de 160 testimonios de personas presas políticas, de sus familiares y de excarcelados, cerca de 160 testimonios que dan cuenta de las diferentes formas de tortura física y mental. O sea, porque la tortura, como lo dicen las convenciones de la ONU y del sistema interamericano, son, ¿verdad?, daños corporales y mentales que provocan dolor, sufrimiento, y por dos motivaciones fundamentales, con propósitos de investigación o por castigo, por lo que hacía. En el caso concreto de muchas de las personas sometidas a tortura, vos vas a encontrar testimonios que te dicen como castigo por oponerse y cuestionar al gobierno de nuestro comandante Ortega, porque si hablan los agentes policiales cometidos totalmente como instrumentos de la represión. Entonces, por oponerse a su comandante y a su compañera de servir. Entonces, una forma de castigo, y la otra con propósito de investigación, pero porque ya estaba como el modelo de entrevista y de la acusación, que era quién te financia, era como en tu organización, el tema de llegar supuestamente al hilo, ¿no? Y vincular a personas que le interesaba tal vez políticamente privarlos de libertad. Entonces, vas a encontrar y puedes ver en la página web del colectivo que hay 7 informes en la página web de reporte que tenemos nosotros a través de un observatorio contra la tortura, y vas a encontrar esas cantidades de formas que son sobre métodos que son físicos y otros mentales, como ahora en la reciente encarcelamiento de las que estaban en el Chipote, las madres que teniendo hijos decían a la madre, además de someterla a aislamiento completo, ¿no? Las mujeres que estaban en el Chipote que acaban de ser desterradas. Entonces, las condiciones
inhumanas del encierro mismo, como esta celda que aquí tenemos, que fue una entrega de la España Ser Humano, hacerte sufrir en someterte a condiciones de encierro que son per se inhumanas, agregándole los malos tratos, ¿no? De no sacarlos al sol, de la oscuridad permanente o luz permanente, frío, calor, sin necesidad de tocarlos, de darles un golpe directo. Pero también hay historias de personas que le hacían asfixia mecánica, con taser, una presión eléctrica, hay cantidades de testimonios, testimonios de violencia sexual como una de las peores formas de tortura, ¿no? Personas que tienen en su historia abusos sexuales. Y por cierto, abuso sexual que es denunciado o ha sido denunciado por familiares de las personas presas políticas. Y cada vez que iban a visitas, a no pocas de ellas, el tema de desnudarlas por completo, dejarlas solamente en su volumen y tocamiento, hacer sentadillas, son actos que atentan contra la vida humana y una forma de hacer sufrir también a los familiares. Entonces, los tormentos, porque la tortura está dirigida a provocar severos tormentos para quebrar la humanidad. Y entonces las denuncias, y ahora seguramente iremos conociendo por estos testimonios vivientes que ya están desterrados en Estados Unidos, y votados por ellos mismos, que sufrieron, por ejemplo, las madres Miguel Mendoza, ver a su niño, a su hija, ¿no? Porque esos sufrimientos que son indescriptibles y solo ellos podrán contarnos lo mejor, pero que son testimonios evidentes que los sufrimos sus familiares, ¿verdad? Vivían demandando ese encuentro. Y además porque les tiran a la madre, ¿verdad? Claro. O sea, hay testimonio de esa tortura física, corporal y mental. A ver, para un público como el salvadoreño, ¿cómo le explicamos quiénes eran estos presos políticos liberados y desterrados? ¿Quiénes son ellos? Mira, y eso incluso nos lleva a quiénes son las víctimas de este régimen que lleva 5 años de sistemática persecución y criminalización. Son jóvenes que tienen proyectos de vida, que estudiaban, muchos de ellos, o jóvenes de comunidades, y los hay campesinos, líderes estudiantiles de grupos juveniles, hay trabajadores empresarios también, ¿no? Porque también están directivos de los que habían sido directivos del COSEP, ¿verdad? Incluso como Michael Hill, que meses antes ellos habían dicho que el silencio también era una forma de lucha y lo llevaron preso, sí. Entonces, los hay de sectores de todas incluso las denominaciones, porque aquí nosotros hemos logrado verificar por los hechos que el tema de izquierda y derecha no es un problema. El grave problema en Nicaragua es la existencia de un régimen que te garantice libertad y derechos, o sea, todas las garantías que te persiguen porque reclamas elecciones limpias, el derecho de votar, porque todos y todas ejercen ese derecho de votar y de ser candidatos, ¿no? Acaban de salir en este destierro, para el destierro, 7 personas precandidatas. O sea, echaron presos, sacaron de circulación, les privaron arbitrariamente el derecho de libertad para no tener competencia en las denominadas elecciones de noviembre de 2021. Entonces, Ortega se religió con una extensión masiva de más del 80% sin competencia alguna, porque pobres hombres. Ese es el tipo de composición, de tal manera que todas somos ciudadanos, ¿verdad? Pero el tema es preso por ejercer derechos.
preso por ejemplo ciudadanía presa. Entonces, ese es el tipo de ciudadanía, ese es el tipo de personas, por eso se decía que son personas presa política, porque se les privó de la libertad, se les acusó hasta con machote, se les sentenció de forma absolutamente arbitraria en violación de todos sus derechos y garantías. Ahora, quedan todavía unos 40 presos políticos y la figura más prominente es Monseñor Rolando Álvarez, el obispo católico de Matagalpa. Hay una persecución feroz a la Iglesia Católica. ¿Qué viene primero con estos reos que todavía están en las cárceles nicaragüenses y qué viene contra la Iglesia? Yo te decía que estábamos hablando de que del encierro, el destierro, incluyendo los que tenían privación de libertad domiciliar, pero que estaban con malos tratos también severos. El obispo Álvarez estaba en privación de libertad domiciliar. Entonces al obispo Álvarez también estaba la receta del destierro. Como no admitió en su conciencia, no se fue, no se montó al avión, al obispo Álvarez le recetaron a manera de castigo el encierro. O sea, para los que estaban en encierro, el destierro. Para él que estaba en privación de libertad domiciliar, le recetaron y como forma de castigo el encierro. Dicho incluso ayer expresamente por Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo, y que lo trasladaron a la modelo. Entonces, yo creo que se suman castigos tanto para el obispo Álvarez como mayor castigo para atormentarlo más, para que vaya a ser parte de los que quedan todavía, que son 38 personas presas políticas. Entonces, obviamente estas personas incrementa el dolor, el sufrimiento. Te lo digo porque en la madrugada de ayer, cuando todavía no habían abordado el avión, y en la noche de anteayer, porque nosotros comenzamos a saber, como a las 9, 10 de la noche, comenzaron a llamarnos a unos familiares que sabíamos nosotros de lo que había, porque había movimiento en las cárceles. En la madrugada de ayer y ya en la mañana, cuando ya está la gente para abordar el avión, había seres queridos que estaban sufriendo mucho porque no estaban sus seres queridos presos en la lista, que comenzó ya a circular el régimen. Y entonces ese momento haber sido, y es pues extraordinariamente doloroso para familiares que no estaban incluidos presos, doloroso porque no solo desagradable, pues son momentos angustiantes porque aun cuando van desterrados con esa mala noticia del destierro, la familia prefería verlos de esa manera, encarcelados y la posibilidad de encontrarse pronto, pues, porque, por cierto, muchos de ellos todavía no se habían, muchos de ellos no se han encontrado con la familia, porque uno se pregunta dónde estarán, porque hay quienes tenían familia de hecho han recibido mucha solidaridad, pero entonces, para los que quedaron, yo creo que sus familiares tienen la gran expectativa que también sean liberados. ¿Qué viene para Nicaragua en el futuro cercano? ¿Viene una negociación política? ¿Viene más represión? ¿Qué viene? ¿Más lucha política de estos presos liberados? Mira, yo presumo que los que están desterrados, pero es mejor que estar en el chipote o en las cárceles nefastas de Nicaragua, después del legítimo necesario descanso, de reencontrarse con sus familias, presumo que ellos van a plantearse, y además los escuché de varios de ellos, ¿no? Del campesino Medardo Mairena, de varios que escuché ayer entrevistados, de que hablaban de esa continuación de la lucha por la libertad en Nicaragua. Y entonces yo presumo que ahí esos más de 200 testimonios con los que ya habían acumulado de personas encarceladas, que también muchos de ellos, o la gran mayoría, están en el exilio, es una oportunidad de, como, además de reencontrarse, porque los más de 200 personas no estaban compartiendo en las cárceles, además de verse, me supongo yo que estará la oportunidad de fortalecer los espacios políticos de la lucha legítima por la libertad de Nicaragua. Esa es una oportunidad que le van a decidir ellos, ¿verdad?, en sus acciones políticas. Pero yo creo que también estas 200
22 o 23 personas, como sufrieron en carne propia lo que es el dolor de estar sufriendo tanto tormento en las cárceles, van a ser una voz también que fortalece la demanda de la libertad de los que quedaron, ¿verdad? Incluyendo el obispo Álvarez. Y como también decía, lo otro que viene, en abril se cumplen 5 años de sistemática represión. El régimen todavía no ha dado señal de que cese la represión. Eh, Porque también está la demanda de conocer la verdad de todo lo sucedido, la demanda de verdad, justicia, es decir, la demanda de que rindan cuentas. La gran pregunta es, Daniel Ortega y el Rosario Murillo, ¿estarán dispuestos a que esto se transforme definitivamente? Estamos hablando con lo que comenzamos. ¿Estarán dispuestos a dejar de actuar en esa máxima de cualquier cosa menos perder el poder? ¿Estarán dispuestos a ceder, a cambiar toda la historia? Eso es como decir que si se van a convertir en personas buenas de repente, ¿no? Entonces, porque el destierro de ayer no es demostración de que ellos son magnánimos, que son buena gente, que tienen gran corazón, o que es por la patria. Y además la patria, la Nicaragua bonita, en la Nicaragua son ellos, ¿no? Entonces, porque acordate que incluso Daniel ayer dice que a la Rosario se le ocurrió deterrar a esas personas. ¿Y por qué no llamamos a la embajada? Entonces, o sea, se le ocurrió apenas concretar un crimen de lesa humanidad, ¿no? Desterrar a tantas personas de una sola vez. Entonces, por las mismas señales de escarcelación, recetando destierro, que es otra expresión de castigo, para adentro, la señal, el mensaje, es de seguir aterrorizando a la gente, ¿no? Porque te dicen, mírate en ese espejo, si seguís luchando por tu libertad o reclamando tu derecho, el del barrio, el de la comunidad, el de un sector, reclamando, te ganas traición a la patria y vas desnacionalizado, algo que es absurdo en los derechos humanos, absurdo, inconstitucional, pero la idea hacia adentro desmovilizar más todavía, que nadie levante la voz preguntando por sus derechos y cuestionando al poder, que nadie. Y hacia afuera hay una intención de lo que sea, como vos ahorita seguro, de ser un golpe de opinión pública. De lavarse la cara. De lavarse la cara. Que es difícil porque los crímenes de lesa humanidad tienen mucha sangre derramada y la tortura y el desplazamiento forzado de miles de personas. Los crímenes de lesa humanidad tienen una mancha que difícil se lave la cara con ese acto. Sí, pero desde la perspectiva de ella, de la tiranía, anda buscando cómo la comunidad internacional baja el gas, como decimos popularmente. Baja el gas, porque aunque ellos te expresan públicamente y no van a los mecanismos del sistema interamericano ni van a la ONU, por el contrario, los ofenden y recientemente les han estado diciendo lo mismo que le dicen a los opositores, a los ciudadanos, a las personas presas políticas y a la gente que está desplazada, a los que persiguen. Le dicen el mismo discurso a los órganos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano. Injerencistas, instrumentos del imperialismo, esa perorata, antiimperialista, aunque le deciden eso y se expresan con desprecio a esos órganos, no quieren seguir siendo fiscalizados, peor aún, esos mecanismos sigan emitiendo informes donde señalen las graves violaciones de derechos humanos. A propósito, el 6 de marzo, al próximo, el Consejo de Derechos Humanos va a escuchar el primer informe del grupo de expertos creado para Nicaragua. Ellos quisieran desmovilizar todo eso. Claro. Ellos quisieran, ¿por qué? Porque no es cierto que gobiernos tiránicos como el que tenemos, que se vende como lo mejor del mundo, no es cierto que no necesiten de la comunidad internacional. No es cierto. Entre otras cosas, seguro la estrategia busca oxigenar a la dictadura, que le baje el gas a la comunidad internacional, que la comunidad internacional ya comience a decir en Nicaragua ya los problemas se están resolviendo. Y entonces ya no sea ninguna prioridad, que desaparezca de agenda de la comunidad internacional, ¿verdad? Para seguir haciendo de la suya. Claro. Ahora, ¿hay una negociación con Estados Unidos? ¿Qué quiere Ortega de esa negociación? Mira que hay algo interesante, que te digo ¿por qué me río? Por el cinismo, ¿no? Si esto en Nicaragua no fuera una tragedia, fuera un chacuatol de una mala comedia, ¿no? Porque resulta que en tan solo todos estos días,
Mira, ¿te recuerdas que él dijo para el día siguiente que él se impone con el fraude con su esposa de vicepresidenta en noviembre del 21? En vez de celebrarlo, porque dice que ganaron la gran victoria, o sea, ninguna celebración, salió con un odio y denominó a las personas presas políticas, estos hijos de perra, que se los lleva el imperialismo, yanqui, agresor, con ese lenguaje, no, Sí. ese discurso para sus allegados, que cada vez son menos. Entonces dice a los yanquis imperialistas y le vi insultando y vi diciendo que... Y la gran cátedra que está dirigida también a los que, a los trasnochados del mundo que todavía se creen que allá hay una revolución y como los 80, y ese cuento, ¿no? Discurso enlatado para el exterior y para sus militantes, ¿verdad? Que son menos. Entonces, y sigue hablando, yanqui, enemigo de la humanidad. Y le pidió a sus enemigos de la humanidad, le pidió que le recibieran a las personas presas políticas. ¿Cómo se los pidió? ¿Cómo se los pidió? Totalmente fue un acto unilateral. Eh, yo creo que hay que darle crédito a la duda, ¿verdad? Porque, como decía el ex embajador Arturo Mafil, Ortega no suelta nada a cambio, ¿no? O sea, sí, ganar, soltar y por nada a cambio, difícil. Yo, por lo menos, por lo que se conoce además, que ellos no son ningunos estúpidos, pues, porque hay gente que lo dice, son estúpidos, no, ellos están conscientes que están cometiendo crímenes contra el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Pero sus medidas tienen un cálculo, y eso, ellos están esperando resultados, además lo que te decía yo, que bajarle a la comunidad internacional, posiblemente están buscando que le bajen la presión con las sanciones, ¿verdad? Posiblemente estarán buscando a cambio de que se le baje. Yo quisiera estar exportando el oro sin ningún tipo de control. Por supuesto que las medidas que ha tenido la comunidad internacional, las resoluciones de la ONU, las resoluciones de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, los ha puesto como lo que son, Claro. violadores de derechos humanos, y ellos ya quieren no tener, dejar de tener ese color, porque los hechos hablan por sí mismos, ¿eh? Son violadores de derechos humanos y tienen responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Ellos quisieran que esa historia desaparezca. Y por supuesto, me imagino que andarán buscando ser oídos y sentar en negociación, no sé cómo, qué habrán hecho ya para que ese avión llegara a traer a los desterrados. Pero el gobierno de Ortega. Vamos a estar escuchando un discurso siempre nefasto para la opinión pública, para sus militantes, y en simultáneo algo se están cocinando ellos. Porque definitivamente no es cierto el régimen que no necesite de legitimidad de la comunidad internacional. No. No es cierto que puedan seguir desgobernando en este generalizado aislamiento. Necesitan que cese ese aislamiento que tienen ganado consecuencia de sus actos de graves violaciones a derechos humanos.